Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy, permítanme presentarles a Carlos Delgado Petersen. Él se está conectando desde Dublín, Irlanda. Con él vamos a abordar algunos tópicos relacionados a su publicación, Caso 313, un libro muy interesante que aborda temáticas como el amor, las conspiraciones y el fenómeno extraterrestre. Para esto quiero invitarlos a ver este pequeño video introductorio. Espero que lo disfruten y posterior a esto conversaremos a profundidad con Carlos Delgado y su excelente propuesta. Y para esto los invito también que puedan adquirir esta publicación que está en formato Kindle, en Amazon o en formato físico. Eh, Vamos a compartirles el video y espero que esta charla sea de su agrado. Un abrazo para cada uno de ustedes. En 1945, en una ciudad perdida en el mundo, donde se encuentran las ruinas que utilizaban los ancestros para hablar con los dioses, comienza un amor interminable. Pero seres del espacio interrumpen su historia. Organizaciones secretas y la inteligencia militar los envuelven dentro de la conspiración más grande aún existente. Descubre los secretos que esta bella historia de amor te muestra. Una puerta se abrirá, un paso al proceso de despertar darás. La saga Caso 313, Amor, Conspiración y Extraterrestres, te hará pensar y descubrir una nueva capa de la realidad. ¿Ciencia ficción? Acompáñanos a encontrar la respuesta mientras nos dejen contarte la historia. Muchísimas gracias a ti, Richard, por la invitación el día de hoy a Café Ufológico Sirio, Proyecto Sirio. Muchísimas gracias y mis saludos y respetos para todos los que están viendo este programa especial que estás haciendo tú, Richard. Sí, bueno, el trabajo ha sido una cantidad de años en un proceso personal de búsqueda de respuestas, que es lo que yo he hecho a través del tiempo, que termina plasmado efectivamente en esa obra, ese intro que vieron previamente, que es el caso 313, por aquí está, ¿ok? El caso 313, que es un libro que al final va contando un poquito mis conclusiones en el proceso de investigar, de preguntar, de enterarse de qué es lo que hay atrás del fenómeno OVNI, las experiencias que tienen que ver de contacto. También es una bellísima historia de amor, está contado con amor, con elementos, sentimientos y emociones plasmados con fuerza dentro de la literatura. Es una bonita manera de ir explicando algunas cosas. También es un portal, vamos a llamarlo así, te muestra pequeñas puertas donde tú más adelante, o cualquiera que busque más adelante, va a encontrar diferentes tipos de caminos en el campo de la vida extraterrestre, en el campo del amor, en el campo del desarrollo de la espiritualidad, en el campo de las conspiraciones, que fueron las cosas que yo me fui tomando. Te agradezco, Richard, la invitación. Creo que de alguna manera me puedo sentir muy contento por este espacio que me brindas. Y bueno, podemos comentar un poquito de lo que es el caso 313. También, bueno, me gustaría decir que amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como humano que soy, voy a compartir mis opiniones durante tu programa en el café. Gracias. Excelente, Carlitos. Bueno, comencemos un poco por cómo se genera toda esta historia, ¿no? En algún momento tuvimos una conversación hace meses atrás donde me contabas una experiencia que se produjo en una zona de Bolivia, si no me equivoco. Esta experiencia de alguna manera te marcó para poder desarrollar lo que ahora es Caso 313. Detállanos un poco sobre este tema. Ok, Richard.
Fíjate, hay personas que piensan que el fenómeno ovni está en el mismo nivel o dentro de la misma cajita donde puede estar Santa Claus, donde puede estar el hada de los dientes, donde puede estar una cantidad de cosas. Hay investigadores que buscan esa prueba fehaciente a través de su vida para poder demostrar la existencia del fenómeno ovni. A mí me tocó diferente y lo que yo puedo hacer es compartir mi experiencia desde el punto de vista de, vamos a llamarlo así, como un testigo, ¿ok? De la existencia como tal. A los 18 años yo me encontraba en el fuerte de Samaipata. Había escapado durante un fin de semana con una enamorada y ahí nos encontrábamos allí. El fuerte, que es una piedra preciosa, es patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO, tiene una serie de cosas increíbles desde el punto de vista místico y cualidades que tiene esa piedra en particular. Yo la fui a visitar, está aproximadamente a 14 kilómetros del pueblo de Samaipata, y allí tuve un encuentro con seres diferentes a nosotros, ¿ok? Los que habitamos regularmente sobre la corteza terrestre, vamos a llamarle así. Me encontraba bajando de las ruinas ya de regreso, son, vamos a llamarlo así, si tienes alguna imagen que pueda apoyar un poco, Richard, sobre el fuerte de Samaipata, puede ser bien interesante para compartirles a todas las personas del café. Creo que, o sea, cuando estábamos ya bajando, que íbamos caminando, etcétera, se suscitaron una serie de hechos. El primero es que nos sentimos observados, después en una pequeña curva de la montaña que bajaba, observamos algo que salió entre unos matorrales como que apareciera al final de una curva del camino. Nosotros nos encontrábamos del otro lado y yo le dije a la persona que me acompañaba que se quedara detrás de mí porque no sabía qué podía hacer, pues un animal, etcétera. Eso es selva. Entonces, en ese momento, yo caminé por delante y llegué hasta la esquina y de repente no encontré nada. Dije, oye, no veo nada, no veo nada. Y cuando vi, de repente, en el profundo de una especie de cavernita o grieta que había allí, al frente de mí, a escasos unos 5 metros, un ser totalmente diferente. Este ser concuerda con la descripción de los grises, ojos grandes, una piel gris, como color de pescado, pero era piel, ¿ok? Los brazos le llegaban más o menos hasta la altura de las rodillas, o sea, unas proporciones distintas de los brazos, unos dedos enormes que me impresionaron, y yo me quedé en ese momento en shock. Inmediatamente posterior de ver esto, yo escuché cómo bajaba de la parte de arriba, se quebraban ramas, venía algo como apurado hacia nosotros, bajando, y aparecieron 3 seres adicionales. Uno de esos seres se quedó detrás de un arbusto que tenía una diferencia con los otros porque tenía las fosas de los ojos un poco más cuadradas, ¿ok? Otro se quedó al lado del arbusto y uno que era como el principal, o entiendo yo, el líder, tenía como una especie de vara metálica que iluminaba el espacio alrededor. La persona que estaba conmigo, en ese momento mi enamorada, me preguntó, ¿qué es esto? Yo no sabía nada ni de extraterrestre, ni de nada. Yo tenía 18 años en ese momento. Y entonces, lo que yo le respondí fue lo primero que se me ocurrió y ella dijo, me voy. Y cuando salió corriendo, yo me quedé tal vez 1 o 2 minutos más allí cuando de repente la luz se posó sobre mí y eso me hizo como salir del shock. Y entonces yo empecé a correr también detrás de ella. Llegamos hasta un riachuelo que divide las 2 montañas, ¿ok? Y en ese momento empezamos a discutir, nos dimos cuenta que habíamos perdido el control de los esfínteres, lavamos pantalones, una serie de cosas, y comenzamos a subir la siguiente montaña. Observamos unas luces extrañas en las montañas que se desplazaban a través de los árboles, etcétera, etcétera. Y posteriormente, una cosa muy curiosa, desde ese mismo punto en donde nosotros estábamos lavando los pantalones, apareció una esfera de luz, que una cosa como tecnológica, vamos a llamarlo así, que hacía una especie de, no sé, como rayos de colores, una cosa así por el estilo, y después se tornó totalmente blanca. Esta esfera se elevó hasta estar flotando en el medio de las 2 montañas,
¿ok? Y hizo unas figuras repetitivas y las repetía y las repetía y las repetía. Yo agarré un pedacito de palito y en la tierra del camino estaba tratando de ver qué figura era. La persona que me acompañaba, en ese momento mi enamorada, me dijo, ya no puedo más, estoy mojada, estoy sucia, estoy cansada, me quiero ir ya. Y nos fuimos de regreso al camino de San Maipán. Esa experiencia en particular, para un muchacho de 18 años, como era yo, fue una experiencia muy fuerte. Empiezas a cuestionarte todo sobre el concepto de realidad, empiezas a cuestionarte una cantidad de cosas producto de eso, pero me puso a mí, de alguna manera, en un peldaño un poquito diferente al de la mayoría de las personas que investigan el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo que había atrás era cierto, producto de mi experiencia. Y eso marcaba una diferencia entre quien busca razones y quien sabe que efectivamente hay algo cierto atrás. Esa fue la primera parte. Carlitos, Ese, déjame hacerte una pregunta que está relacionada con este tema. Dentro del proceso investigativo que tú desarrollaste para la publicación del libro, ¿llegaste a ubicar algún tipo de variable o constante que se haya manifestado en torno a la mitología de la zona sobre este tipo de entidades y este tipo de manifestaciones, ¿no? Que acabas de mencionar? bueno, en la zona en particular hablaban de intraterrestres, en la zona intercambiando con la gente del pueblo, porque yo me decidí, iba fines y fines de semana, dormía sobre la piedra, llegué a dormir en la casa del mismo guardaparques, etcétera, y conversaba con muchísima gente sobre el tema. En la zona efectivamente existen cosas culturales, ¿ok? Que representan de una u otra manera la presencia de seres diferentes en el espacio de las ruinas del fuerte de Samaipata. Era parte de la cultura, el mismo guardaparques decía, no, de noche aquí pasan muchas cosas extrañas. ¿De verdad tú te quieres quedar a dormir aquí? Y yo le decía, sí, yo me quiero quedar a dormir aquí. Entonces, sí existe ese factor cultural. Excelente, porque sería bueno también conocer, y me imagino que tú también en el marco del desarrollo del libro, pudiste ubicar ciertas características en torno a la tipología de los seres mitológicos de la zona, ¿no? ¿Y correspondían más o menos a lo que viste? Bueno, en la zona había una piedra muy curiosa que tenía, vamos a llamarlo, un platillo volador, ¿ok? Que de dudoso origen, o sea, es como un aviso, como que alguien lo quiso decir, aquí hay platillos voladores o algo así por el estilo. ¿Cuándo sucedió? Si es de la antigüedad o es de la edad moderna, no tengo la menor idea, pero existía eso. Adicionalmente, la gente sabía lo de las ruinas y tenía como cierto temor. Yo tuve oportunidad luego de la experiencia, el día que sucedió, de hablar con una persona, una señora mayor que se llama Blanca Urioste, que nos apoyó muchísimo y nos ayudó a entender un poco qué era lo que había sucedido y lo que nosotros habíamos vivido ya en el pueblo de Samaipata el día siguiente de la experiencia, a la cual de paso están los agradecimientos del libro. Eh, y y esta persona nos orientó un poco. Sí existe un misticismo como tal, sí existe diferentes tipos de cosas. La piedra de Samaipata era un centro de contacto con, de alguna manera, las deidades o cosas así por el estilo de la cultura tradicional. Era un templo, el templo más hacia el este de los incas, hasta donde pudieron llegar los españoles dentro de su proceso de exploración dentro del territorio boliviano, porque de allí en adelante la selva no los dejó y una cantidad de cosas desde el punto de vista histórico. Excelente. Bueno, entonces estabas en el relato, ¿no? Nos estabas contando sobre la experiencia después de que habías tenido este primer contacto. Te quedaste en la casa del guardaparques y ¿qué es lo que sucede a Bueno, continuación? de las cosas que yo descubrí en la piedra de Samaipata, que son muy interesantes, me pasó una madrugada durmiendo sobre la piedra en el punto máximo de altura, que pegas el oído a la piedra y la piedra tiene como una cualidad acústica de resonancia. Y entonces yo veía en la distancia, por ejemplo, un camión que venía en la carretera lejísimo, pero yo pegaba el oído en la piedra y podía escuchar los taquetes del motor.
del motor en la piedra. O sea, estamos hablando de una cosa que tú puedes escuchar a 7 kilómetros, 5 kilómetros de distancia. Cosas curiosas me pasaron allí. Ahora, hay una diferencia entre el trabajo de investigación personal en búsqueda de la verdad que yo hice para mí y el trabajo del libro y el trabajo o lo que sucedió durante la vivencia de la experiencia de contacto, vamos a llamarlo así. Son como segmentos diferentes. A partir de allí yo me dediqué completamente a buscar en el legado de los ancestros. En el legado de los ancestros encontré un cráneo súper curiosísimo en Tiahuanacu, cerca de Pumapumpu, en un señor que había hecho un museo improvisado dentro del pueblo de Tiahuanacu. Muy, muy interesante. Después lo volví a intentar buscar y no lo conseguí. Se lo había llevado alguien de una universidad americana que le había pagado buen dinero al señor. Visité el Valle Sagrado completamente en todo lo que es Perú. Estuve en Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, el Templo del Sol, viendo maravillas que de alguna manera van reflejando diferentes tipos de cosas, ¿ok? De una participación de algunos seres muchísimo más avanzados, por lo menos tecnológicamente, a lo que la cultura de la región tiene. Después de eso, bueno, también fui a México, me dediqué en el proceso de investigación a recoger testimonios en Venezuela, a recoger testimonios en Puerto Rico, visité el Peter Harrison Observatorio en Londres, en una exposición especial que hicieron sobre la posibilidad de contacto mediante las ondas radiales emitidas a partir de 1952 y cómo han viajado a través del espacio. Estuve también en la oportunidad de estar en el Observatorio de Arecibo y compartir con personas del Observatorio de Arecibo sus impresiones y sus opiniones, ¿ok? Hice todo un proceso de desarrollo personal con respecto a ideas que son relacionadas a el fenómeno OVNI y posteriormente a una puerta un poco más grande que es el concepto de realidad. Cuando yo llegué a ese punto, ya de alguna manera yo quería plasmarlo. Y ahí es donde empiezo a escribir la saga, el caso 313, donde de alguna manera voy completando por etapas el primer libro, el segundo, todos van a ser liberados de forma sistemática, vamos a llamarlo así. A partir del primero se compartió el material del libro, que es un libro bien interesante, que de alguna manera con mucho amor, mucho cariño, mucha pasión, con un hilo conductual de una historia de amor completamente de ficción, te va tocando esos temas sensibles que tienen que ver con el proceso personal mío y mis conclusiones sobre el fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. Una pregunta que seguramente se harán todos los amigos que nos están viendo. ¿Por qué caso 313? Mira, en realidad el proceso de investigación mío, okay, que fue un proceso de investigación libre, personal, sin guía, caminé por donde yo quería caminar, por lo que me llamaba la atención. Pasaba por diferentes temas. Pasó, por ejemplo, por la vida de Nikola Tesla, donde encontré datos sumamente importantes. Por ejemplo, Nikola Tesla fue dejado en la puerta de un pastor, ¿okay? En su pueblo, donde él tiene su certificado de bautismo y una cantidad de cosas. Hoy en día la historia en YouTube la cuentan completa diferente, pero los papás de Nikola Tesla nadie los conoce. ¿Ok? Entonces, estudiando a Nikola Tesla y una cantidad de temas, aparece el número 3, que me pareció magnífico. Después entendí que el 313 tenía que ver con los ángeles del amor y una cantidad de cosas, y me gustó muchísimo el número, y por una cosa de gusto se lo coloqué al caso y me lo coloqué a mí mismo, pues, por ser el escritor del libro. Excelente. Y cuéntanos, tú nos estás hablando de la posibilidad y después de lo que hemos escuchado a título personal, de tu experiencia, de lo que viviste en Samaipata, la hipótesis extraterrestre, este enfoque que tú le estás dando a la experiencia, eh, cómo la podrías desarrollar o cómo la has desarrollado, mejor dicho, en la publicación y Ok. dentro de tu proceso de retroalimentación de información, ¿no? Para poder generar
tu proceso investigativo. ¿Cómo lo tomas? O sea, ¿qué para ti esta hipótesis es la que de alguna manera resuelve el tema, ¿no?, de las manifestaciones ufológicas? ¿Cómo podrías explicarnos este punto? Ok, voy a ir por partes, Richard. Ok, a veces mis respuestas son un poquito complejas. Ok, en el proceso investigativo yo me encontré con una cantidad enorme de temas. Las conspiraciones, la historia política, etcétera, de una cantidad de temas en diferentes naciones. Me encontré también mi historia, mis conclusiones y el desarrollo del libro como una historia de ficción. Vamos a ver un poquito en el caso 313 qué temas puede tratar. Voy a utilizar el libre pensamiento. La primera parte representa el caso de lo que a mí me sucedió, pero con una diferencia, que es qué hubiese pasado si yo me hubiese ido con los extraterrestres. Yo no estoy diciendo que yo soy el personaje Charlie. Yo como escritor me veo reflejado en cada uno de los personajes que están en la historia. La segunda parte, vamos a decir, a medida que continúa esa historia de amor, tú te vas a encontrar temas, por ejemplo, cuáles fueron mis conclusiones de los híbridos. Por ejemplo, temas de los que habla Billy Mayer en Canadá, temas de los que habla Corso, temas de los que habla diferentes personajes del mundo de la ufología que van reflejando sus experiencias. Entonces, en mi experiencia, yo fui investigando los trabajos de otros, lo que había en existencia dentro del proceso, más mis vivencias propias y los testimonios que yo recogía, y concluí de alguna manera un proceso de cómo ir guiando a la gente para dar puertas. No hay una tesis clara sobre, vamos a llamarlo así, que sea ese hecho fehaciente, que resuelve el tema del fenómeno ovni. El fenómeno ovni está ligado a una cosa que se llama el concepto de realidad. Y el concepto de realidad es una cosa muchísimo más amplia. Tú, por ejemplo, cuando escuchas, por ejemplo, autores como Berlanda, por ejemplo, que trabajó aquel caso en Argentina, te dicen, no, bueno, es que hay un proceso de ampliación de la conciencia. Hacia allí es donde va el caso 313, a ir ampliando la conciencia. En el caso de la primera parte, pues te puede hablar de los híbridos, te puede hablar de Tesla, te puede hablar del caso Roswell, te puede hablar del hangar 18, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con los materiales de tecnología inversa? Que fue una tesis que fue trabajada ya por Corso en su momento, con unas declaraciones y una cantidad de temas, pero dentro de una historia de amor, ¿ok? Y basado en el proceso de investigación, en la búsqueda de videos, en entrevistas, inclusive de una u otra manera entendiendo cuál es el mensaje de gente tan importante como por ejemplo la gente de Disclosure Project en los Estados Unidos. Entonces está ligado de alguna manera con la historia política, el desarrollo, y ahí entran también las sociedades secretas. Las sociedades secretas, como cuál fue el papel que aplicaron o que dieron dentro de su trabajo, o aportes que hicieron los Rosacruces, o aportes que han hecho los masones, o aportes que han hecho eso que le llaman el orden mundial, que fue una cosa que abiertamente declaró George Bush en una declaración cuando tomó posesión de su primera presidencia, porque también hay una historia de los ovnis y los extraterrestres, o la relación de los presidentes y las declaraciones de los presidentes con respecto al tema ovni, y todo eso está enmarcado dentro de una perspectiva diferente, que es la perspectiva mía propia. O sea, es una bonita historia de amor. Déjame, Richard. Este libro, el caso 313, es un libro de ficción, es creatividad, pero todas las conclusiones, todo lo que van hablando cada uno de los personajes a través del proceso donde se desarrolla, son parte de conclusiones a las que yo he llegado. El caso 313, el primer libro de la saga, solamente pone las bases. Para un investigador que lleva muchísimos años trabajando en el fenómeno ovni, le puede parecer muy entretenido, muy chévere, ¿ok? Pero los aportes vienen dando libro a libro dentro del proceso, porque yo también dentro del mismo proceso de investigación o tratando de resolver el tema de forma personal, me tocó desde tener el contacto,
desde buscar testimonios, desde visitar el legado histórico de los ancestros, hasta pasar por procesos de ampliación, vamos a decir, de la conciencia, en donde de alguna manera uno puede entender que hay y existen mecanismos con los cuales poder establecer contacto con inteligencias superiores. Ahora que hablas de ese tema, Carlitos, cuéntanos qué mecanismos has utilizado, porque, bueno, hemos visto, y hablaste del doctor Berlanda, justo, que lo tuvimos hace algún tiempo en el canal, que se habla mucho de la dimetriltriptamina, ¿no? El DMT, un componente básico de la ayahuasca y un elemento que el mismo cuerpo humano genera en diferentes cantidades, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos has utilizado para establecer, por ejemplo, un nexo con una realidad totalmente, eh, no sé, llamarla exógena o una realidad, una metarealidad o una realidad que es compartida con el hombre, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos has podido de repente utilizar para este tipo de prácticas? Ok, a mí me gusta hablar de forma sincera, ¿ok? Y hablar de forma sincera significa expresar y compartir mi experiencia tal cual y como es. Fíjate, para responderte esa pregunta, creo que el primero que dio las bases fue el mismo Carl Sagan, ¿ok? En parte de su serie, cuando explicaba cómo un ser de una dimensión puede hacer contacto con ser de otra dimensión. ¿Qué significa? El ser de una dimensión no puede penetrar una dimensión diferente, pero sí donde se posa puede generar una huella. Y mediante esa huella y mediante las grandes cualidades que hemos negado que tenemos como seres humanos a través de la historia, se pueden establecer diferentes tipos de procesos. En el caso de mi proceso en particular, yo estaba en un proceso de sanación, ¿ok? Con hierbas ancestrales y una cantidad de cosas. Te puedo contar esa parte. Realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con JJ Benítez, quien me sugirió en un momento que escribiera un libro, ¿ok? Pero realmente yo lo que vi fue un video que hablaba sobre que estaba Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, ¿ok? Que habla sobre la soga del muerto. Ahí apareció, por ejemplo, en ese tema la ayahuasca, ¿ok? Y mediante la ayahuasca, que tiene un componente alucinógeno y que tiene una cantidad de elementos que participan, ¿ok? Logré de alguna manera, durante 2 años de proceso muy doloroso, porque además estaba en un proceso de sanación personal, pues lograr establecer una cosa adicional, vamos a llamarlo así, una especie en mi concepto de realidad de contacto, ¿ok? Creo que Caravaca, por ejemplo, cuando habla cuando en su libro de alguna manera expresa lo del sincretismo cultural, que es un tema que tú estabas tocando con anticipación, nunca niega el objeto. Lo que cuestiona es qué es exactamente el objeto. Entonces, por allí se encuentran caminos para las personas, ¿ok? Y que están descritos inclusive en los ancestros y sobre todo en las culturas americanas, ¿ok? Donde tú puedes de alguna manera conectarte con algo superior, ¿ok? No sé si te responde, si no, ayúdame un poco, Richard. No, Carlitos, muchas gracias por esa respuesta. La ayahuasca como mecanismo para penetrar en esta metarealidad, ¿no? Es algo muy interesante y que, bueno, se ha utilizado en diferentes instancias dentro de nuestra cultura, ¿no? Sudamérica, pues, una región, un continente donde bueno, estas situaciones son muy comunes, ¿no? Y que la sabiduría y el conocimiento ancestral de nuestras poblaciones primigenias, pues, están marcando, yo creo que una pauta hoy por hoy, ¿no? Y nos están encaminando hacia, ¿no? Esta apertura, ¿no? Este despertar, yo creo también en torno a un nuevo concepto de realidad, como tú lo mencionas. Nos hablaste también que dentro del libro
tienes tópicos como el amor, ¿no? Que ya lo desarrollaste, ovnis y conspiración. ¿Por qué llegar hacia, o sea, y desde tu enfoque, por qué llegar a tomar, por ejemplo, temas vinculados con las conspiraciones y extrapolarlas a una experiencia, ¿no? Que tiene que ver con una vivencia, un contacto o algo así de esta materia, ¿no? Bueno, creo que desde el punto de vista de la historia, o sea, todos los investigadores cuando empiezan a hurgar en la información disponible, empiezan a encontrar que existe un vínculo entre los ovnis, ¿ok? Y ciertas conspiraciones, lo que comprende una cosa que le llaman el secreto, ¿ok? Entonces, por eso las conspiraciones están presentes porque son parte del secreto como tal. Creo que en el proceso de despertar, en el cual, como dice mucha gente, apenas vamos abriendo los ojos, yo apenas los abrí por un instante, ¿ok? En ese proceso de despertar tenemos que entendernos diferente y es eso donde nos dirigimos hacia el desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia es lo que nos puede hacer evolucionar y cambiar. El amor es una herramienta, es la fuerza que todo lo transforma. Entonces es allí en donde caminando uno puede hacer vínculos con el tema de los ancestros, puede hacer temas, vincular el tema de las conspiraciones, puedes entender inclusive temas adicionales de la colaboración dentro de la misma dimensión, ¿ok? De seres que de alguna manera nos ayudan a caminar, ¿ok? A evolucionar, a cambiar, a mejorar, a transformarnos, ¿ok? No con esto estoy haciendo ninguna recomendación. Como dicen algunos maestros, es para quien siente el llamado, para quien siente que ese es su camino. Yo te voy a dar, me gustaría, si me permites, Richard, leer un pedacito del libro, ¿ok? Adelante. Sobre un tema que tiene que ver con las conspiraciones y que tiene que ver con todos estos temas, porque a veces es como yo lo entendí, pues, ¿ok? Déjame buscar acá, pues son 269 páginas, ¿ok? Fíjate, solamente para que se hagan una idea, es mi proceso personal reflejado a través de una obra creativa, Exacto. ¿ok? Y bueno, y exhorto a los amigos que seguramente nos están y nos van a mirar en este directo, que la publicación de Carlos Delgado se encuentra en Amazon en formato Kindle y en formato físico. Entonces, ya saben, los que están interesados en conocer con más detalle esta publicación que es basada, como ya nos dijo Carlos, en una experiencia personal matizada con hechos ¿no? de ficción, y que cuenta una historia muy atrayente, muy impactante. Entonces, la pueden conseguir en Amazon y en dos tipos de formato, en formato digital, en formato físico. Es una publicación que no tiene pierde y que los va a entretener mucho. Adelante, Carlos. Gracias, Richard. Sí, bueno, fíjate, Charlie ese día comenzó a hacer preguntas a las historias que le contaba Parvati. Pero, ¿cómo es eso de los híbridos? Parvati le contestaba, hay varios tipos en la actualidad. Los híbridos son los que poseen ideas en sus mentes, de cosas que no existen en el planeta Tierra, hijos de humanos con humanos, a los cuales nosotros sistemáticamente les arrojamos ciencia y conocimientos en sus mentes. A veces brota, a veces no. ¡Wow! Exclamó Charlie tímidamente. También existen unos pocos que simbolizan la unión de las razas con talentos y cualidades, aún no alcanzados por tu raza, que son los que colaboran para tener conocimientos de cómo ayudarles y de las cosas que pueden y que suceden en su planeta. Luego de esto, miró a Charlie fijamente a los ojos. Y existen otros híbridos como tú, que la experiencia de un contacto con una raza y conocimientos externos al planeta potencian sus cualidades y actuaciones en la Tierra. Pero también hay otros que los desarrollan, pero no los potencian. Se hunden en sus egoísmos, en vanagloriarse de sus virtudes y terminan luchando únicamente por poder y control. La viva esencia del ser
y de la naturaleza humana descritas por Freud. Te aseguro que no me dejaré vencer, indicó el joven aprendiz. Dependerá de ti y de tu clase de actos, qué tipo de híbrido serás, dijo en tono solemne Parvati y prosiguió. Acuérdate que todos viven y deberían amar, respetar y defender al planeta Tierra en toda circunstancia, en especial frente al peligro de la constelación. Charlie no conocía nada sobre Freud y tímidamente preguntó, ¿y quién es Freud? Un humano muy inteligente, de naturaleza concreta, sin tabúes, que heredó el gen de la telepatía y la pudo desarrollar. Ya estudiarás sobre él en tu planeta. Su talento le permitió escuchar las ideas de quienes le rodeaban, así como a sus mentes mientras dormían, y sin embargo no se transformó en un loco o demente. Tiene una mente muy fuerte. Bueno, el texto sigue. Ahora, ¿qué es lo que yo me gustaría explicar, sobre todo sabiendo la gente que puede verlo desde el punto de vista literario, pero que le interesa el tema o la profundidad? Bueno, fíjate, si el texto sigue, ¿ok? Vamos a ver un poquito dónde aparece Tesla. Se dice, Charlie se puso contento. Esa frase le dio a entender que volvería cosa que nadie le había dicho. ¿Ok? Bueno, total que al final de esta historia que aparece Tesla y aparece este tipo de cosas. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, Billy Mayer haciendo declaraciones para quienes se acuerdan, porque las han borrado, las primeras que dio y las informaciones que dio en la primera parte de sus declaraciones al respecto sobre la presencia extraterrestre aquí en la Tierra. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, de la historia de Freud. Puedes llegar, inclusive dentro del proceso de investigación, a encontrar en Alemania unas cartas de Albert Einstein y Sigmund Freud, ¿okay? Donde se confiesan el gen de la telepatía. Puedes llegar, inclusive, en tu proceso de investigación personal. Por eso digo que el caso 313 es una puerta nada más. A investigaciones realizadas sobre procesos de la KGB, por ejemplo, donde está un psíquico llamado Walter Wolf, que fue analizado por Freud y Albert Einstein, a ver si realmente tenía la telepatía. ¿Ok? Y puedes navegarte por una cantidad de temas, como por los temas de Tesla y su biografía y sus orígenes, ¿ok? Que van mucho más allá de la información libre y democrática que podemos accesar a través de Google, ¿ok? Y esos tres parrafitos que yo leí allí nada más, conforman una puerta para que usted investigue qué es lo que hay detrás. Eso es la relación entre el tema, por ejemplo, de las conspiraciones, el tema de la realidad, el tema de los híbridos, la presencia extraterrestre y todo, en tres párrafos. La gente puede de alguna manera ir buscando cada uno de los temas que van apareciendo dentro de la presentación. Por ejemplo, como la tecnología inversa, el origen de la fibra óptica, la visión nocturna, y una cantidad de temas. Y eso aparece cuando están hablando en un laboratorio, ¿ok? Un señor que se llama Harp, casualmente como un proyecto que está en Alaska, ¿ok? Que en Perú también, en Perú. En Perú, en todas partes, en España, en Puerto Rico, te lo consiguen en todas partes, porque las antenas además tienen unas características muy curiosas, ¿no? Claro. Entonces, tú te vas a dar cuenta de alguna manera, perdón, que aquí me estoy moviendo, se me durmió un pie, te vas a dar cuenta que realmente atrás de una historia de literatura bonita, que te va contando una historia de amor, que te explica sentimientos con fuerza y pasión y todo lo demás, hay unas puertitas. El caso 313 no es un libro que demuestra la existencia, no, pero te da alineamientos. Yo escribí, Richard, hace un par de años, un artículo que se llama Arma tu propio rompecabezas sobre la realidad ovni, ¿ok? Y sobre el fenómeno ovni y la realidad extraterrestre. ¿Ok? Un artículo que está en una página que se llama ifo, ¿ok? .net. Ese artículo reflejaba dos cosas importantes. O sea, es prácticamente imposible demostrarlo, porque si usted tiene una prueba fehaciente, ¿ok? Hay dos elementos que se deben cumplir. Que la inteligencia te permita, y por el otro lado, que esté en agenda, ¿ok? En otros espacios o dimensiones o territorios de este universo, ¿ok? El hecho de que se pueda, pero por aquí, porque lo que usted quiere va a ser exactamente lo que me pasó a mí. Yo quería saber y me dediqué a buscar dentro de mi vida personal porque quería saber. Y a medida de que quieres saber, pues vas encontrando puertas, llaves, detallitos, etcétera. Y ahí es donde se amplía,
tu conciencia al entender que el concepto de realidad realmente es muchísimo más amplio. Excelente, Carlitos. Y dentro de este proceso de búsqueda personal del concepto de realidad, o sea, has viajado, nos contaste que viajaste por diferentes lugares del mundo. ¿Qué personajes conociste y qué personajes de alguna manera te motivaron y te dieron esas pistas para tú tratarlas de integrarlas a tu proceso de, ¿no? de realidad? ¿Qué es lo que nos puedes contar? De repente, de manera anecdótica, algo hay por ahí que quisieras compartir con los amigos. Es como, esa pregunta es muy delicada. Esa pregunta es muy delicada. Yo trato siempre, fíjate, hay una cosa que se llama la orden de los caballeros. La orden de los caballeros es cuando tú tienes un espacio en el que puedes conversar con alguien de forma abierta de diferentes temas. Pero siempre aparecen compromisos. Uno honra los compromisos en todo momento. Yo me he encontrado con una serie de personas y de testimonios increíbles dentro de los diferentes procesos, ¿no? Todos, claro, calzan dentro de, por ejemplo, esa tesis que tiene Caravaca, sobre el objeto y el sincretismo cultural que participa dentro del proceso, ¿no? Pero me he encontrado con gente sumamente curiosa. Uno de los encuentros más profundos, que es una anécdota personal, lo estaba caminando una vez en un parque, en un lugar del mundo, estaba, vamos a decir, desarrollando el libro y llegó una persona y me dijo, ¿por qué tú todo el tiempo piensas en los extraterrestres? Entonces yo le conté en un inglés machucado, que era el que tenía yo en ese momento. Bueno, todavía creo que tengo inglés general, pero todavía suena con mi acento latino. Claro. Y entonces aquel hombre se sentó conmigo y me explicó unas cosas que las terminé de comprender muchos años después, de procesos personales donde todos no somos iguales, no solamente por el tamaño de la conciencia, sino en habilidades, en el proceso de lo que enfrentamos a través de este gran árbol de la vida en el que vivimos. Entiendes una cantidad de cosas, inclusive entiendes el porqué del secreto, el porqué de alguna manera no estamos del todo preparados cuando nos vemos en conjunto, porque todos somos uno. Entonces, como de alguna manera no estamos preparados, pero siempre tienen que existir caminos, siempre tienen que existir brechas. Y como uno no quiere que de alguna manera se cierren esos pasos para el conocimiento, entonces de repente hay gente que escribe un libro, ¿ok? Porque le gusta escribir, porque ese es mi caso, ¿ok? Y comparte su proceso, etcétera. Experiencias curiosas, muchísimas, pero muchísimas, desde el cráneo en el Museo de Tiahuanacu hasta aquel encuentro en tierras nórdicas con una persona que se declaraba tener diferencias con el común de la humanidad y que de alguna manera compartió conmigo su perspectiva, porque eso fue. Excelente, Carlitos. Y dime, dentro de todo lo que hemos conversado, ¿crees que la sociedad, ¿no? está preparada para una divulgación abierta de lo que es el fenómeno ovni? Yo quiero de repente ampliar un poquito más ¿no? la pregunta, eh, tratando pues de aplicarlo a una realidad totalmente alterna y que ha estado caminando en paralelo a la humanidad. ¿Tú crees que estamos preparados? A ver, quisiera saber tu opinión. Bueno, yo tengo que ser honesto, ¿no? A veces la gente en programas o entrevistas declara lo que la gente quiere escuchar. Yo tengo que ser honesto en mi forma de pensar. Yo creo que hay una razón para el secreto. Fíjate, hay gente en sus experiencias de vida, ¿ok? Que ha tenido mucho poder, mucho control, que ha podido, vamos a decir, hasta dominar y controlar naciones completas. Una de esas personas estaba muy vieja, en una silla de ruedas, un expresidente, ¿ok? Todo el mundo de alguna manera va a identificar, porque tiene que ver mucho con el orden mundial. Y le preguntaron cuando ya estaba
prácticamente a meses de morir, sobre la realidad y que se iba a saber. Y él contestó que no estaba listo, que la humanidad no estaba lista para saber esa verdad. En, en mi opinión particular, yo creo que los caminos deben existir para que podamos evolucionar, cambiar, ampliar nuestra conciencia. Pero también tengo la capacidad de ver el entorno alrededor y las cosas que pasan dentro de nuestra naturaleza humana y dentro de nuestro camino. Y creo que tenemos muchísimo trabajo por delante que realizar, y por eso no está en agenda arriba, y por eso la inteligencia no permite que de alguna manera esos hechos fehacientes o pruebas fehacientes o actos públicos y notorios que de repente ocurren se hagan de orden público. Eso es lo que yo pienso. Entonces podríamos hablar de y evocando de repente al trabajo de Vallée, estamos hablando de una inteligencia o una entidad rectora que está detrás de los hilos de los, en este caso, de los movimientos, vamos a utilizar esta palabra, que el hombre va dando día a día. Bueno, esos son terrenos realmente profundos de desarrollo. O sea, obviamente hay algo que lo ordena todo. Hay un algo, ¿ok? Un ser, una cosa que tiene vida, energía, en la cual hay una grandísima cadena que se llama la cadena de la vida, que va desde las cosas más densas como una piedra, ¿ok? Hasta las cosas completamente energía como un lighter, cosas que yo hablo en el segundo libro, ¿no? Yo creo que hay un proceso. Yo me acuerdo que yo estaba en esos procesos de sanación cuando en algún momento hice contacto. Hubo una sesión en particular que quedé con muchísima paz interior, porque sabía que hay algo más grande que nos cuida, que nos protege y que está con muchísima fe creyendo en nosotros como humanos y que podemos evolucionar, crecer y desarrollar. O sea, hay cosas muy superiores a lo que nosotros somos en la escala de la vida que nos cuidan. ¿Qué tan lejos o qué tan grande eso llega? A lo mejor llega al final a un concepto impresionante como puede ser el concepto de la magnanimidad de Dios. Pero hay algo que, como dice Jacques Vallée, organiza, como la gran danza de la vida. Exacto, Carlitos. Bueno, mira, hemos abordado un poco sobre esta publicación, caso 313, que, bueno, insto a todos los amigos que puedan revisar, puedan acceder, ya saben, en diferentes plataformas, no solamente pueden conseguir el libro físico, sino también bajo el formato Kindle, ¿no? Pueden comenzar a leerlo, conocer sobre el trabajo de Carlos Delgado. Es un tema que seguramente les va a traer muchas satisfacciones personales, como él lo mencionó. Van a buscar o van a encontrar, mejor dicho, algunos detonantes que nos ayuden a poder ir tras los pasos, pues, de nuevos conceptos de realidad, nuevas instancias que nos permitan a nosotros conocer en un detalle más amplio ciertas temáticas que nos ayuden ¿no? en el despertar de la conciencia, en el despertar de nuestras aspiraciones como seres humanos. Eh, Carlos, como una reflexión, quisiera que nos digas qué podemos encontrar, ¿no? Ya nos mencionaste, pero quisiera que nos redondees una idea, qué podemos encontrar en esta, tu publicación, caso 313, para que los amigos tengan de alguna manera el entusiasmo y todas las ganas de poder acceder a esta publicación bueno, es muy interesante y que seguramente en cualquier momento ya me está llegando mi libro para yo también poder disfrutar, como ustedes seguramente lo harán, del trabajo de nuestro amigo Carlos Delgado.
Bueno, lo primero que van a encontrar es amor. Ese es lo primero que van a encontrar, desde nuestra forma, desde nuestra naturaleza, nuestra manera de amar y de caminar. Es una gran historia de amor. Dos, van a encontrar montones de puertas, pero montones de puertas donde usted puede investigar más allá. Hay cosas inclusive que son delicadas de publicar. Entonces, el caso 313 simplemente te muestra las puertas para que tú puedas ir muchísimo más allá. Tiene en sí tal vez una ilusión un poco infantil de mi parte, que es que de alguna manera la élite lo lea en algún momento y se cuestione a sí mismo lo que está haciendo, ¿ok? Con valores y principios, sobre todo con el planeta en donde nosotros vivimos, que es una forma de vida. En el libro van a encontrar cosas interesantes como a Tesla, a Freud, temas como los híbridos, el caso Roswell, cómo caminó, las capacidades humanas expresadas en cada uno de los personajes, entender un poco la participación tan importante que han tenido las sociedades secretas, de dónde viene esa frase, In God we trust, porque no es lo mismo creer que confiar en Dios. Entonces, creo que a través de los 3 libros que están planteados publicarse, ¿okay? Para el cual el segundo debería salir este año, a finales de año, ¿ok? Creo que puede ayudar a ampliar la conciencia como un beneficio, a enterarse de una cantidad de cosas y a que todo lo que a usted, señor lector o futuro lector, le parezca que es ciencia ficción, investíguelo, investíguelo para que usted determine qué es realidad y qué es ficción, si la hay. Bueno, Carlitos, muchas gracias bueno, quiero acabar esta transmisión con una frase que en algún momento me la comenta un amigo, un gran amigo de Argentina, Fernando Silva Hildebrand, en una conversación que tuvo con Jacques Vallée, que está relacionada con la necesidad de conectarnos con esa realidad que está interactuando con nosotros y que eso dependería el futuro de la humanidad. Si bien Carlos lo había mencionado, la Tierra es un ser vivo, la Tierra está manifestándose de diferentes maneras y hoy por hoy nos estamos dando cuenta de eso. Caso 313, ya saben, lo adquieren en cualquier formato en Amazon y bueno, tienen ahí seguramente momentos de grata lectura para poder profundizar más a fondo en estos niveles de realidad que Carlitos está, bueno, tratando de traer hacia ustedes, ¿no? Para que, bueno, los lectores y los futuros lectores, como él acaba de mencionar, se enteren de toda esta situación inmersa, pues, no solamente en el amor, sino en las conspiraciones y en el fenómeno extraterrestre. Bueno, ha sido una grata conversación, Carlitos, de verdad, te Gracias. agradezco por estar el día de hoy con nosotros y bueno, a los amigos seguramente van a estar atentos a todo lo que se ha mencionado el día de hoy. De todas maneras, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar para poder de repente establecer algún tipo de contacto contigo? Y ya saben, los amigos que quieren leer el libro, él seguramente va a tener a bien responderles cualquier interrogante que tengan al respecto. ¿Dónde te pueden encontrar, Carlitos? Bueno, la principal red que yo tengo es un Instagram que es @CADP313. ¿Ok? Me pueden encontrar en Irlanda, yo vivo en Irlanda. Sí, sí. Pero en las redes sociales, en ese Instagram creo que es el principal camino. ¿Ok? También pueden googlear y van a encontrar información sobre mí, etcétera. Y Dios mediante esta entrevista en las redes también. Y gracias, Richard, a ti y a todas las personas que han dedicado su tiempo para compartir, donde yo comparto mi camino, mi recorrido y mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Y de verdad que ha sido un placer tenerte el día de hoy. Este es el inicio de una de las transmisiones fuera de los horarios regulares de los días viernes.
Espero que lo disfruten y bueno, conmigo y con Carlos Delgado será hasta una próxima oportunidad. Seguramente lo tendremos para conversar sobre la realidad del fenómeno OVNI en Venezuela, que se sabe muy poco, en realidad hay casos ahí muy aislados y hay lugares que son puntos calientes que bueno, yo con el contacto de muchos amigos venezolanos y el intercambio de información también he podido conocer, que yo francamente tenía un concepto muy básico de lo que sucedía, pero me dicen que hay lugares que de verdad son muy misteriosos. Entonces, muchas gracias, Carlitos, y será hasta la próxima en Café Ufológico Proyecto Sirio. Nos vemos. Roraima, hasta luego, Nos gracias, vemos. gracias a ti, Gracias. Richard. Gracias.